serie de conversaciones que vamos a tener con ustedes sobre la fotografía, pero más que sobre las máquinas y la técnica, que son cosas que ustedes pueden encontrar por internet o pueden encontrar en libros de fotografía, es un testimonio personal de mi relación con la fotografía, con los fotógrafos, y qué es para mí la fotografía. Entonces, ¿qué es este lenguaje? Porque lo primero que hay que aclarar es que la fotografía es un lenguaje, es el lenguaje de escribir con la luz. Entonces, una de las primeras cosas, de las primeras imágenes que se intentaron hacer cuando se descubrió la fotografía, cuando se inventó, mejor dicho, la fotografía, allá por agosto de 1839 en Francia, fue el retrato. Porque antes el retrato era el dominio del pintor y solo unas pocas personas tenían el poder económico para encargar un retrato para que un pintor trabajara varios meses a hacer una obra. Entonces de repente aparece esta magia de la fotografía que en algunos minutos puede hacer un retrato. El retrato pasa a ser posibilidad para muchas personas y todos queremos tener un retrato porque es una manera de perpetuarnos y dejar a nuestros nietos decir, este era el abuelo, así era. Porque hoy día se dice también que una persona que no deja foto, que no tiene foto, es como si no hubiese existido nunca. Las primeras fotos son fotos que vienen heredadas de la pintura, muy pretenciosas, con un fondo muy elaborado, pintado, para hacer el personaje más importante de lo que realmente es. Hasta que a mediados de 1800, en Francia, en París, hay un fotógrafo, que al principio no es fotógrafo, es un caricaturista, que es Nadar. Nadar, que es un seudónimo, no es el verdadero nombre. Entonces, él, como no viene de la pintura, crea su propia estética, y una estética del retrato en fotografía que nos llega hasta el día de hoy. Uno de los elementos importantes de él, la luz. Esta luz que tenemos aquí es lo que usaba Nadar. La luz de una ventana, de un lado. La luz de un lado, este lado de la cara más oscuro, para producir una impresión de volumen. Sobre una superficie plana del papel, mi cabeza va a tener una sensación de volumen. Y luego el fondo que sea lo menos distractivo posible. Ojalá un fondo gris pareja. De manera que lo único que importa a la persona que ve la imagen es la cara. Y dentro de la cara, los ojos. Y el otro elemento, las manos. Vestido de negro, de oscuro en general, el personaje, ¿no? Y una de las fotos emblemáticas que vamos a ver es su amigo, el poeta Baudelaire, que no le gustaba la fotografía y escribió cosas espantosas sobre la fotografía. Pero aquí tenemos dos imágenes de Baudelaire, con diferencia de años, y que da cuenta del paso del tiempo y del deterioro en la vida, ¿no? Luego, otra imagen que a mí me conmueve mucho es esta, de su madre, con una flor. La mirada de esa mujer a Nadar. Es casi una foto de hoy día, una instantánea, y pensemos que él, con esa máquina grande, mucho más grande que esta, mucho más voluminosa, con medios técnicos mucho más primitivos, eran exposiciones de varios segundos, minutos a veces, logra una impresión de que es una instantánea.
y hay un contenido emocional que pasa entre el sujeto, la madre y el fotógrafo. ¿Qué es lo que yo busco en un retrato? Hay una cosa de comunicación, porque si no es la foto de identidad que te sacan en el registro civil y que tú pones cara de nada. Un retrato es un encuentro entre dos voluntades, hay un diálogo. Después pasa mucho tiempo hasta no aparecer otro fotógrafo que busca un elemento de comunicación más allá del rostro, de la apariencia física. Y es en Alemania el fotógrafo August Sander, en la ciudad de Colonia. Un fotógrafo en una ciudad no muy grande, que se gana la vida haciendo fotos de eventos sociales o de bautismos o ese tipo de cosas, y que elabora un proyecto personal que es hacer, y delirante, hacer un retrato del pueblo alemán. Imagínense, hacer un retrato de todo un país, distintas edades, profesiones, tipos físicos. Y eso lo hace generalmente sábado y domingo, cuando no está trabajando en el estudio, porque es un proyecto para él. Un proyecto que queda interrumpido con la toma del poder de los nazis en 1934 en Alemania, que estiman que algunas de las fotos que él ha tomado no son representativas del pueblo alemán, por ejemplo, la gente de circo, los gitanos, los enfermos mentales, los mendigos, porque él había fotografiado toda la gama que encontraba. Los intelectuales, y destruyen parte de su negativo. Luego en la guerra, los bombardeos destruyen otro tanto, y 2 o 3 años después de haber terminado la guerra en 1945, Sander es redescubierto y se muestran lo que se ha salvado de este enorme archivo. Pero la estética simple de él, que viene de nadar, esta luz natural que entra por un lado, por una ventana, la foto que ustedes pueden hacer en su casa, con una ventana y un fondo neutro, ¿no? Esa estética se traspasa después a otro fotógrafo en Estados Unidos, Irving Penn. Irving Penn, que es un fotógrafo de moda, de publicidad, de retratos comerciales, pero que también, ya no en el fin de semana, sino en sus vacaciones, viaja a distintos lugares del mundo y arma una carpa y fotografía a los africanos, a los árabes, a los gitanos de Andalucía, fuera del contexto, los trae de la calle y los pone en este fondo neutro y arma grupos. Es muy difícil hacer un retrato que vaya más allá de una persona y que no se convierta en un equipo de fútbol, que no estén todos en línea. Entonces arma estos grupos, estos triángulos, ¿no? Maravillosos. También hace retratos individuales notables. Por ejemplo, el de Picasso, en que brilla un solo ojo y en ese ojo está toda la fuerza del personaje. O este otro del actor francés Louis Jouvet, y él dice: como me acerqué tanto con la cámara, porque él se acercaba mucho con la cámara,
Era un lente que normalmente no permitía, pero él ponía un aditamento delante y se acercaba mucho, ¿no? Una cámara de medio formato, no esta, pero parecida a esta, ¿no? Y se acercaba mucho a esta distancia, 50 centímetros, 60 centímetros. Entonces la distancia, la comunicación que tú estableces con una persona es un diálogo casi de susurros. Y él dice que se estableció así esa comunicación con Jouvet, ese diálogo de susurros. Y él le contestaba y produce esa intimidad que tiene esta foto. Luego la luz, cómo la luz llega a una parte de la cara y nos revela parte del personaje. Poco tiempo después, Jouvet, el actor francés, volvió a Francia y murió. Hay varios de estos retratos que él trabaja, y él trabajaba solo en el estudio, porque un retrato es una ceremonia de a dos. No puede haber un tercero presente, nunca, ¿no? Porque tiene que haber esa intimidad. Cuando yo hago retratos, a veces la parte más importante es el diálogo previo. Ahora he estado trabajando en un proyecto de libros de escritores. Evidentemente yo leo los libros primero para saber de qué vamos a hablar y busco un punto común. Y a veces hablamos 1 hora, 2 horas, y se establece algo entre los dos y ya se olvida de este fierro con un vidrio delante, porque no es natural que te pongan delante de la cámara esto, ¿no? Entonces, que esto se transforme en lo menos importante. Lo más importante es la mirada que nosotros intercambiamos, cómo nos acercamos. Recuerdo esta foto de Sergio Larraín que le tomé en su casa de Ovalle, después que habíamos discutido mucho. Mis conversaciones con Sergio Larraín generalmente eran discusiones porque no estábamos de acuerdo en casi ninguna cosa. Yo le había ido a Ovalle a pedirle grabar una conversación en video para un programa de televisión. Él no quiso, dijo, no, nada, no quiero saber nada de la televisión. Grabar en un cassette una conversación, no, nada. Yo te voy a contar, tú toma apuntes si quieras, concéntrate, pero no quiero... Entonces le dije, ¿y te puedo hacer una foto? Sí, una foto sí, me dijo. Entonces fue a una habitación muy luminosa, vacía, prácticamente vacía, ¿no? Era una vieja casa que él había refaccionado en Ovalle, una casa chilena de adobe, y había una colchoneta en el suelo, ¿no? Unas plantas, una alfombra, y creo que nada más, y la luz. Pero ahí yo hice lo que se llama un contraluz. Yo corrí la cortina y situé a Sergio Larraín de espalda a la luz mirándome a mí. Porque estos dibujos que producía las sombras de los árboles sobre la cortina y que aparecen detrás de la foto de Sergio, me pareció que era algo como en esas tiras cómicas, lo que está pensando el personaje, lo que está hablando el personaje. Y es muy, yo creo, muy sobrecogedora la mirada que me da Sergio. La otra foto también es una foto que a mí me produce una gran carga emocional. Es muy difícil para mí escoger cuáles son las fotos que más me importan. Esta es de Raúl Ruiz, el director de cine.
que nos conocíamos, puf, muchos años, muchos años. Entonces ya no había un cuento que contar previo, nos encontramos, él estaba convaleciente de una operación de trasplante de riñón, estaba débil, había venido a pasar unos meses en Chile a dirigir una obra de teatro y ya cuando se sintió un poco mejor me dijo, de acuerdo, hazme la foto ahora. Yo tengo mi taller en la calle Huelén y él, el departamento de sus padres, donde él se quedaba cuando venía a Chile, estaba a 20 metros, 30 metros, en la misma calle Huelén. Llegó cansado, se sentó, le di un vaso de agua y hablamos, pero no hablamos de cosas trascendentes, fue una chacota como siempre, ¿no? Y una conversación de viejos. Oye, ¿qué remedio estás tomando tú? Ah, yo, tal, uff. Entonces él tenía siempre que ganar e inventó enfermedades, remedios. Me dijo, no, yo te gano, qué sé yo. Bueno, nos reímos mucho. Fue una larga conversación. De eso no hablamos de nada profundo, ni del cine, ni ninguna de esas cosas. Y de pronto le dije, Raúl, bueno, te vas a tener que ir tú ya, hagamos la foto. Había pasado más de una hora, yo creo. Y en un segundo, inteligente, genial como era Raúl, yo había puesto una luz. Ese no es con luz natural, es con iluminación de un flash electrónico que trata de simular la luz del día. Tiene lo que se llama una ventana de luz. Entonces trata de simular la luz de una ventana. Una sola luz. Yo trato de trabajar con una sola luz siempre. Y él miró y me regaló una mirada. Yo creo que del hombre que ya no se cuenta nada, no se cuenta historia, que sabe hacia dónde va. Y era estremecedor ese momento. Me costó sacar la fotografía, saqué varias. Y esa fotografía, ese retrato, lo hizo él. Él me regaló esa expresión. Yo no podría haber inventado ese momento. El otro gran fotógrafo de retrato es otro estadounidense, ¿no? Que Richard Avedon, contemporáneo a Penn, son fotógrafos que empiezan en 1947 y los dos murieron hace alrededor de... Penn murió hace menos tiempo, murió hace poco más de 10 años, Avedon quizás hace 15 años. Una larga carrera de fotógrafos de moda y retratistas, y los dos trabajaban con la misma cámara y privilegiaban. Penn dice, yo busco lo que es en el hemisferio norte la luz del norte de una ventana, lo que sería para nosotros luz del sur, donde nunca entra el sol, que es una luz relativamente pareja a lo largo del día, porque es una luz envolvente, que envuelve, quizás como la que me está dando a mí en este momento, y que de alguna manera envuelve y se proyecta hacia la cámara. Avedon, en la etapa final de su vida, después de haber trabajado para estas revistas como Vogue, Harper's Bazaar y fotografiar a toda la fauna famosa, decide hacer un proyecto que es fotografiar cuál es el verdadero oeste norteamericano, más allá de las películas de John Wayne, de las películas de Cowboy o los avisos de Marlboro. Y durante varios veranos va con una station wagon y con varios ayudantes a campamentos mineros, a pequeños pueblos, a fotografiar seres anónimos. Entonces, con luz natural, en el exterior de una
construcción del casino, puede ser, ponía un papel blanco, como el que usaba en las fotos de moda, con una cámara de gran formato, más grande que esta, ¿no? Esta cámara hace este negativo, no es película en rollo, como ustedes conocerán, ¿no? Y es 3 veces más grande que esta. Y fotografía estos personajes con una cámara que el negativo, al ser tan grande, da no solo mucho detalle y mucha información en la cara, los desgastes que da la vida en la cara, sino la ropa, la información que te puede dar la ropa. Y hace miles de placas de estas, deja alrededor de 140, 150, el resto destruye todos esos negativos y se hacen varias exposiciones, una de ellas que todavía se mantiene en el museo en Texas, que auspició parte de este proyecto. Pero todo viene de nadar. Todos los fotógrafos que hacemos retratos somos deudores de nadar. Y es un árbol genealógico que se va transmitiendo, y algunos no es que copiemos. Tenemos esa influencia, tenemos ese sello y tratamos de aportar algo más. Tratamos de agregar ese poco más, ¿no? Y no tiene nada que ver con fotografía, pero siempre me acuerdo de una clase, el gran maestro de teatro, don Pedro de la Barra, que un día nos dijo: cuando ustedes vayan a hacer Shakespeare, pregúntense qué le aportan ustedes a Shakespeare, porque Shakespeare está muy tranquilo, solito ahí en la estantería del libro, no los necesita a ustedes. Pero si ustedes lo toman y van a hacer una obra de él, como directores o como actores, tienen que preguntarse: ¿qué le agrego yo? ¿Qué le doy? ¿En qué enriquezco esta obra de Shakespeare? Es un poco lo que nos preguntamos también en la fotografía. ¿En qué manera mi mirada personal puede agregar algo a lo que ya conocemos, a lo que ya hemos visto? Y yo creo que cada uno de ustedes se preguntará: ¿cómo puedo hacer esto? Esto lo pueden hacer ustedes con su teléfono. Si la foto finalmente se hace con esto y se siente aquí. Fotografiar es mirar, y estos fierros son las herramientas que yo necesito para conservar mi mirada y para poder mostrárselas a ustedes. Algún día esta imagen de aquí va a pasar a un pedazo de papel y no vamos a necesitar estos fierros. Hay personajes que yo he encontrado en la vida y que no fotografié por distintas razones, pero tengo la imagen aquí, se las puedo contar la foto, y algún día a lo mejor podremos tenerlas en un pedazo de papel. Entonces, la foto ustedes la pueden hacer por el teléfono. Basta establecer esa intimidad, esa relación personal, que no haya un mirón, un espacio tranquilo, y que la persona se atreva a conversar contigo, de verdad. Uno de los ejercicios que yo pido a mis alumnos de los talleres es que fotografíen a sus padres, porque después, cuando ya no estén, van a echar de menos no tener esa imagen, ¿no? Entonces, y en ese encuentro con los padres, a lo mejor van a salir diálogos que nunca han tenido en la vida. Me pasó con mi padre, cuando fotografié a mi madre, ya mayor, y yo no la quería mirar,
porque quería tener el recuerdo de esa mujer exótica y bella de 30 años, no de esa anciana ciega. No quería mirarla en el fondo. Y un día decidí que tenía que mirarla y hablamos de todo. Y pude hacer esa fotografía, ¿no? Entonces, con su teléfono, busquen un lugar en que haya una hermosa luz de una ventana, un fondo neutro que no distraiga, ¿no? Conversen, hablen. Y en algún momento ustedes van a sentir que algo aparece, un brillo determinado en los ojos. No les puedo explicar qué, pero de repente algo aparece en la mirada, en los ojos, que ustedes van a sentir que ese es el momento, y ese es el momento de la fotografía. Y esa es la foto que hay que sacar, ¿no? No es más complicado que eso, ¿no? Y como les digo, las cámaras, los fierros, son los instrumentos para transmitir esta mirada. Son aquí, por ejemplo, yo los uso en distintos momentos. Esta es una cámara pequeña que yo puedo usar como las fotos que vamos a ver en otro momento de Cartier-Bresson o de Sergio Larraín, que es una cámara portátil, chica, liviana, entonces que puedo estar en un interior con poca luz y sin trípode, sin luces, y sacar una fotografía de manera muy rápida, por ejemplo, así, nada más, sin distraer. Esta es más solemne. Esto instaura una ceremonia que también es necesaria. Esta es más la instantánea. Esta es la pose. La persona fija, sentada, porque esta requiere más luz. Entonces el tiempo de exposición va a ser más largo, no es como el teléfono que ustedes aprieten y sale la foto. La película y el lente, eso presupone que es un tiempo más largo. Puede ser un segundo de exposición. Casi llegamos a la fotografía de nadar. Entonces la cámara tiene que estar bien apoyada en un trípode. Hablo con la persona y que no se mueva, ¿no? Esto es una ceremonia mucho más solemne. Pero voy a obtener un negativo que es de este tamaño, que esto me va a dar mucho más calidad que la que da su teléfono celular, y por lo tanto me va a poder permitir hacer una copia en papel, una ampliación en papel de mayor calidad, con mayor detalle, con mayor riqueza de tonos de blanco y negro, que es como yo trabajo. Y esto es el extremo. Esto requiere todavía mucho más lentitud, ¿no? Y a mí me gusta la lentitud. Yo trabajo con la lentitud. Necesito el tiempo, ¿no? Y esta da un negativo de este tamaño, mucho más grande, ¿no? Pero evidentemente el resultado puede ser técnicamente y estéticamente mucho mejor, y puedo hacer una foto enorme, pero es mucho más difícil y mucho más sujeto a error. Cada una de estas cámaras tiene una dificultad. Con el teléfono la más fácil. Después viene esto, la cámara de 35 milímetros. Aquí se complica la cosa. Y lo más complicado llega cuando ya llego a una cámara de formato más grande, ¿no? En las otras conversaciones vamos a hablar de fotógrafos, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Y por qué hay ciertas fotos que a mí me gustan y que me interesan. Y quizás en qué hay que fijarse cuando uno mira una fotografía. ¿Qué es lo importante de una fotografía? Como les dije al comienzo, la fotografía es un lenguaje, ¿no? Es escribir con luz, con la luz que entra por esta ventana.